unos 40 y pico años haciendo mezcla en directo con artistas como Julio Iglesias, Miguel Bosé, Miguel Ríos, Serrat, y lleva con Alejandro Sanz unos 20 años ya. Es actualmente el ingeniero de FOH de Alejandro Sanz desde hace 20 años y bueno, su última gira con él fue hace unos meses y os va a hablar un poco de cómo ha evolucionado todos los sistemas, sobre todo sistemas de PEA y sistemas de mezcla y la tecnología en general en directo. Pues nada, os dejo con él y que disfrutéis. Gracias. Hola. Empezamos pronto a aplaudir. Bueno, oye, acercaros un poquitito que no muerdo, ¿eh? Que yo soy colega, estáis allí como vais a hacer gritar. Que tengan microfonía, sí. Poneros por aquí cerca, poneros por aquí. Que me gusta ver las caras de la gente. Esto no va a ser un monólogo mío, esto va a ser biólogo. Yo hablo y vosotros también. Quiere decir que cualquier cosa que os vaya a contar, no os moleste en interrumpirme, en preguntar lo que queráis. Cualquier cosa que se os ocurra, porque yo me puedo poner a hablar y abstraerme y no sé ni qué hora se da. Quiero decir, pues 44 años de carrera girando y dándole vueltas al mundo, pues me da para un buen rato, ¿no? Y sobre todo porque veo bastante gente joven también, entonces está muy bien esta charla. Yo soy bueno, como ha dicho Pedro, y te agradezco la introducción, ingeniero de sonido desde pues cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. O sea, imaginaros que cuando yo empecé, pues había muy pocas cosas. Obviamente, de mi época, pues todavía quedan algunos, ¿no? Algunos otros por allí también, algún que se pasó al lado oscuro, a la iluminación, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Nadie es perfecto. Y no, es coña, ¿eh? A ver, la luz y todas las profesiones son idénticamente respetables. Y bueno, Pedro me preguntó qué hacer. Yo normalmente, cuando no estoy de gira en este caso con Alejandro, tengo una gira tremenda por todo el mundo, pues a veces doy charlas en universidades también, doy masterclass, un poco de mezcla de audio. Él me hizo una propuesta de qué podría hacer o que os podía contar en 1 hora y media. En 1 hora y media la verdad que da tiempo poco, pero vamos a intentar correr hecho un híbrido, un poquitito haciendo como un símil paralelo de mi carrera. Digamos, desde cuando yo empecé, los equipos que se utilizaban entonces, la evolución de esos equipos, que ha supuesto mi evolución y todo ese viaje durante todo este tiempo. Entonces, perdonadme porque la presentación, os lo juro que la he terminado ayer y gracias que mi hija está aquí y me la ha organizado porque era un desastre. Yo esto tampoco se me da muy bien. Bueno, mirad, cuando yo empezaba, esto es real. Imaginaros que de repente empieza a haber cambios muy significativos en los años 60, 70, y empieza a ver con Elvis Presley, los Beatles, me imagino los conocéis, empieza a ver lo que es la música en directo en grandes recintos, ¿correcto? Hasta entonces, ¿qué se hacían? Eran los clubs, que habéis visto las películas antiguas, los clubs de jazz y demás, y se empieza a trabajar en conciertos de gran formato. Esto es un concierto de los Beatles en Estados Unidos, que es curiosa la foto. Muchas me ha costado muchísimo encontrarlas, porque imaginaros esto de cuándo es. Y esto es un estadio con 100.000 personas y, bueno, no sé, tenéis monitores por ahí. Aquí estáis viendo el pedazo de PEA que utilizaban, ¿veis? Y esto es de lo primero que había entonces, que era un sistema, un motor de agudos con una trompetita y una cajita de graves y otra que miraba para ellos para que se oyeran un poquitito. La gente por detrás, por todos lados. Obviamente, ¿aquí qué crees que se podría escuchar? Nada, porque el griterío de la gente era muy superior a lo que ellos mismos trataban de interpretar. De hecho, esto es algo que es una especie de leyenda que es cierta. Los Beatles se separaron, aparte de por enemistades y cosas de ellos, que obviamente en las biografías podéis leer. Una de las razones primordiales y principales fue porque no se escuchaban un carajo en el escenario. Eran incapaces, imaginaros. O sea, mira lo que hay. La batería no está sonorizada, tiene un micrófono para la voz. Y tenían 3 micrófonos, unos amplificadores, y esto en un estadio, imaginaros cómo es esto. ¿Qué podéis creer que oía la gente? Pero peor, ¿qué podéis creer que ellos escuchaban? No se oían ni lo que hacían entre ellos. Entonces, tú has tocado mal, no, tú te has equivocado, tal. No, pues es imposible, ¿no? Entonces,
En aquellos años el gran reto era intentar buscar qué fórmula o qué sistemas de audio con la tecnología que se tenía entonces se podría averiguar. Claro, cuando hablo y me dirijo a la gente más joven, vosotros sois como, no sé cómo lo llaman ahora, millennials o lo que sea, habéis nacido con una suerte muy grande, con una serie de herramientas muy poderosas que en nuestra época no solo es que no existieran, es que tampoco había nadie que las pudiera hacer. Los primeros diseñadores eran electrónicos que los propios ingenieros de aquella época, de nosotros, los que entonces éramos técnicos y muy malos. Yo ahora mismo pues reconozco que me va bien, pero yo al principio era más malo que malo. Era muy malo porque lo que teníamos era todo con muy pocas herramientas, mezcladores, equipos de altavoces, y ya hacíamos también estadios de fútbol. De hecho, os voy a poner algún ejemplo. Entonces, todo lo que se basaba era, con las experiencias tan negativas que había, en buscar cómo hacer para tener un buen sistema. ¿Veis? Entonces, los Beatles, pues, como habéis visto en la foto, ellos tiraban de los amplificadores directamente, por lo que suena un amplificador de guitarra, un bajo, imaginaros lo que es, y unos altavocines que habían sacado, que fue el primer equipo de 2 vías que hubo en la historia, con una cajita con 2 15 pulgadas y una trompetita, que eso es lo que llevan ahora los DJs para escucharse ellos en las cabinas, o sea, imaginaros, ¿no? Bueno, esto es el primer desarrollo, esto es curioso, es Elton John, y es el primer sistema multivía que aparece, que yo recuerde, que lleva una caja de graves, una caja de medios y una de agudos, con unos Twitter que había entonces, se llamaban Twitter, esto ya no se utiliza. Estos fueron los primeros equipos con cortes pasivos en aquel caso, y digamos que ahí empieza la primera evolución. Ellos sabían que con las cajas que había de entonces ponían altavoces que eran de full range o banda ancha, o todo salía por el mismo altavoz, los graves, los medios, los agudos. El sonido era bueno, pero no tenían posibilidad de lanzarlo, no tenían posibilidad de generar volumen, porque los altavoces daban lo que daban en aquella época. Obviamente la tecnología ahora les hace más potentes, pero no es en realidad el altavoz solo el que genera esa potencia, sino en el recinto en el que está dispuesto y por qué, que es un poco lo que os quiero contar. Estos se dieron cuenta que separando y amplificando por separado, o sea, los graves, los medios, los agudos, pues conseguían tener mejor resultado. Pero claro, entonces llegamos a esto. Esto es muy curioso, no sé quién lo conoce de vosotros o quién no. Esto lo podéis encontrar en internet, tenéis una bibliografía, es divertidísimo y a la vez es la historia más triste que he leído yo en la historia del sonido. Esto es la banda americana, los Grateful Dead. Es un bandón brutal y entonces ellos, los ingenieros de entonces, dijeron, vamos a ver, si por muchas cajas que pongo y no consigo potencia, si yo pongo una serie de altavoces dispuestos, que hay que estar, claro, yo en aquella época sé que tomaban sustancias de alguna manera porque diseñar esto hay que estar un poco para allá, ¿eh? Esto, curiosamente, ya os digo que en internet lo tenéis, hay una bibliografía muy curiosa, una historia, y hay un pequeño documental sobre esto. Esta banda se retiró a un desierto en Nevada y estuvieron 1 año diseñando esto. Para empezar, fijaros cómo es que ellos querían que fuera tan real, se buscaba fidelidad, potencia y que fuera real. El equipo estaba detrás de ellos, quiere decir, si yo soy el guitarrista tenía detrás su tira de altavoces por la que salía su instrumento nada más. El del bajo, que yo creo que fumaba más que los otros, tenían una tira por cada cuerda del bajo. Hicieron un sistema en que cada cuerda salía para que el sonido fuera más profundo. Ojo, a ver, ahora lo notamos con un poco cachondeo, ¿no? Pero la idea no estaba mal tirada. En realidad, lo que se estaba buscando es separar cuanto más el sonido, buscar separación, ya que los transductores, los altavoces, llamadlo como queráis, en aquella época no daban esa precisión y esa fidelidad. Lo hacían de esto. Aquello tan gigante que veis aquí, que son un montón de Twitter piezoeléctricos que salieron en aquella época, era para la voz. Claro, ¿qué sucede? Después de 1 año diseñando empiezan a darse cuenta que, coño, con el micrófono delante y los altavoces detrás, aquello acoplaba como un demonio. O sea, era muy complejo. Entonces, ahí evolucionaron los micrófonos también. Los famosos micrófonos de cinta, los ribbon, que llaman, que son más resistentes a un efecto Larsen, a que el micro se realimente con su propia señal. No me voy a meter en mucha parte técnica, quiero contaros un poco la historia en general del proceso, pero insisto, si alguien quiere algún dato en particular, de verdad que encantado, si lo sé responder, claro. Esto en que acabó con la separación del grupo, la ruina absoluta de la banda, hicieron una mini gira
Imaginaros montar esto, estamos hablando de los años 70. Montar esto era, pues eso, irse a un campamento. Pues a lo mejor eran 15 días para poder instalarlo todo. Y lo hicieron en varios conciertos y al final lo dejaron porque este proyecto, que por cierto se llama The Wall, porque era una pared enorme, 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 imaginaros lo que es y tal. Pero sí que fue el primer grupo que consiguió cierta sensación de potencia, cierta sensación de lo que ahora en las giras queremos en los artistas, porque no nos olvidemos que, bueno, yo en mi caso trabajo con Alejandro Sanz hace muchos años, aparte de otras cosas, y independientemente de la música que hagan, todo el mundo ahora requiere, en los años que llevamos, requieren de unos niveles en presión sonora, para mí excesivos, lo digo. Afortunadamente ahora hay una normativa que empieza a instaurarse en todo el mundo, no muy... Bueno, eso sería por otra charla, pero vamos, que con lo que hacíamos antes a un estadio de 12.000 personas o 15.000, con el equipo que lo hacíamos, ahora no sirve ni para unos Highfields, ¿sabéis? Entonces, pero bueno, esto realmente, digamos que es un paso más, ¿no? Pasamos a una cosa, de repente hay como una involución. Cuando digo involución no digo un retorno, se está buscando, pongo esto, no hablo de ninguna marca, pero esta fue la primera marca que sacó un sistema de full range para directo. Yo este equipo lo he llevado con una artista que se llamaba Janet, bueno, aquí que vais a saber, casi no me acuerdo ni yo, la del Yo Soy Rebelde, pero hacíamos estadios con esto, hacíamos estadios, esto era toda la pea, esto era un lado y este era el otro, 2 cajitas de graves y 6 cajas de estas, esto era un sistema con 8 altavocitos de, no sé si eran 5 pulgadas o 4 pulgadas, y sonaba muy bien, porque sonaba en banda ancha y sonaba súper, súper, súper bien. El problema es que decíamos, bueno, pues ponemos más cajas, sonarán más fuerte. Claro, entonces, ahora entraremos en ese apartado. El tema fases, coherencia, todo ese tipo de cosas, o sea, olvidaros porque eso ni sabíamos. O sea, nosotros sabíamos que pasaba algo, diremos, bueno, pues ¿por qué será? Esto era muy divertido, siempre cuento la anécdota, porque yo recuerdo esta con Janet, bueno, con Loli y Manuel, que fueron muy grandes también, unos artistas de música flamenca, pero de primer orden. Esto, toda la protección que llevaba era una tira de bombillas. Cuando digo bombillas, son bombillas, de bombillas incandescentes que hacían a modo de resistencia. Entonces, cuando te pasabas de volumen y ya le dabas un poco más de candela, los ojos en el estadio, esto que eran los resonadores, la salida de aire para generar, se encendían. Entonces la gente aplaudía como que era un efecto. ¡Oh! Y en realidad lo que pasa es que el equipo está diciendo, apágame que me muero, o sea, me reviento, porque era tal el volumen que lo que hacían era encenderse todo el exceso de voltaje que se le aplicaba al altavoz para pedirle más, se lo chupaba la bombilla, porque le decías, hasta aquí aguanto, de aquí a aquí me voy a romper. ¿Qué hago para que no me rompa? Pues una resistencia con bombilla interior. Esto es curioso porque esto sonaba muy bien. Y de hecho, estos equipos todavía los podéis encontrar en algún sitio, a lo mejor algunos bares, algunos sitios puede haber, y es una maravilla. Esto fue una sorpresa porque era el primer material que había como plástico, con tal, y funcionaba. El problema, insisto, hacíamos estadios con 10, 15, 20.000 personas, que ahora mismo esto sería incomprensible, ¿no? Seguimos. Paro con esto porque esta es una de las primeras bocinas que sacó Altec, yo la recuerdo mucho, eran muy curiosas. Aquí todo empieza aquí. En realidad van descubriendo los ingenieros, sobre todo acústicos, que no es todo poner y poner y poner y poner altavoces, porque no funciona. Realmente no se pueden apilar porque sí. La cuestión es cuando empezamos a trabajar lo de la fase. Yo siempre cuento una anécdota, cuando llego aquí, recuerdo mis primeros años en una empresa de Madrid que se llama Ptolomeo, yo os hablo de los años 80, y se hizo un festival en la Facultad de Biológicas que era por la paz, el desarme, la libertad y no sé qué, nunca se me olvidará, porque era para como unas 200.000 personas, una explanada inmensa, y no había equipos. Entonces, era el equipo que tenía Ptolomeo, el equipo que tenía entonces Milán Acústica, otro equipo de una empresa que tenía Celestion, que también tenía sus cajas, otro equipo que venía a Barcelona no me acuerdo cómo se llamaba aquella gente, Canaudio, bueno, no me acuerdo, es igual. Y, claro, pues como no teníamos ni puñetera idea, dijimos, pues venga, empezamos a sumar y a juntar y a juntar y a juntar cosas, pues si sumo 1 y 1 son 2, y 2 y 2 son 4, y 4 y 4 son 8. Sabéis de sobra que eso no es así. Y yo recuerdo, fíjate, todavía a veces me tiembla la mano recordando aquel momento, tenía una mesa, la primera Soundcraft que entró en España, que era la primera así como un poco paramétrica y tal, y toda la música que poníamos era con un cassette.
Para los millennials, es un cacharro que inventaron la agencia Vic, inventó un bolígrafo que era para poderlo rebobinar. ¿Sabéis ese cacharrito que había? Bueno, pues se grababa en una cinta de tape, que se llama, que son los cassettes, que eran los de ferrocromo y tal, que eran los que mejor sonaban. Y yo recuerdo que tenía la música esa con la que probaba, juntamos todo, lo encendimos todo a la vez, porque tampoco sabíamos qué hacer. Era todo en andamios, ahora se cuelga con motores y tal, no, ahí eran andamios y se montaban los equipos como los egipcios subiendo piedra, pues un piso al otro y el de aquí dámelo y vete poniendo. Daba igual si uno iba, no, tampoco pensábamos en eso, si uno llevaba la señal del vivo al 2 o al 3, allí era todo, venga, tú enchufa, que esto va a sonar que te mueres. Eran entonces las cajas que llevaban las ruedas atornilladas en la propia tapa. Tú imagínate, entonces yo recuerdo la noche anterior cuando fuimos a probar, era el equipo más grande que se había montado en España jamás. Y yo digo, con unos nervios, me acuerdo que llevaba una cinta, porque todavía la tengo en casa, que era de Alison Moyet, que era una cantante que sonaba súper bien. Y yo diciendo, cuando suba esto, va a tronar, o sea, estaba todo el mundo como muy... Yo recuerdo empezar a subir el soplido lógico, porque entonces los equipos soplaban mucho, y yo digo, esto tal, y entonces empiezo a ver cómo todos, yo empiezo a darle a todo lo que daba, y sí que sonaba, pero sonaba para atrás, ¿sabéis? Todos los que estaban en el escenario, ¡coño! ¿Por qué? Porque el equipo, unas cajas tiraban para adelante, otras para atrás, estaba todo fuera de fase, era todo un desmadre. Pero atrás, como todas las cajas vibraban, todas las ruedas, era un festival de brrr, 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 fue divertido. Y me acuerdo porque fui lo primero que hice con Miguel Ríos y me dijo, oye, me ha molado mucho esto y los tíos que lleváis con las panderetas en el equipo también, ¿no? Porque era todo... Porque lo único que hacían era vibrar, los sistemas... Lo digo siempre, lo tomo... Pues, todas estas cosas... De hecho, estoy preparando un libro para cuando me dejen jubilar, un poco con este tipo de historias, ¿no? Que entendáis con un poco el tono de coña o de broma algo que es muy serio y algo cómo ha sido la evolución, ¿no? Entonces, los primeros fabricantes, cuando fabricaban las trompetas sin tenerlo muy claro, lo que llamábamos trompetas, ¿no? O lo que es la bocina, lo ideal era, porque ellos intentaban que todo el sonido saliera a la vez. ¿Por qué? Porque, claro, pero lo dirigían de esta manera, hacían rejas. Entonces, obviamente, una partícula de sonido que sale de aquí, esta directa va a tener un tiempo, esta va a tener otra, porque ya hay un ángulo entre ellas, esta otra. Entonces, ya de error de entrada, esto no funciona, pero es mejor que nada, ¿no? Que un altavoz solo sonando a nivel omnidireccional que no tiene ningún control. Luego volveré a esto para que os deis cuenta a lo que quería decir. Y empiezan los primeros sistemas modulares. Los primeros sistemas, esto tuve la suerte de trabajar, esto que veis aquí, son como 18 camiones de madera, como digo yo, de altavoces. Ahora con la crisis, qué bien venía todo esto, para las chimeneas. Pues esto es todo madera, esto era un sistema Martin Audio, y esto era la gira de Supertramp. Yo tuve el honor y la suerte de trabajar con ellos en el desaparecido Palacio de Deportes del Real Madrid, en el que ahora hay unos edificios enormes, altos. Ese es el que, bueno, ese sitio sonaba horrible. Y llevaban esto. ¿El detalle cuál es? Ellos ya llevaban los graves, los medios y los agudos por separado, pero fijaros en el detalle. Esto fue la primera vez que yo lo vi. Ellos ya juntaban los graves en una tira, los medios en otra tira, porque ellos veían que a igualdad de frecuencia y sumando entre ellos conseguían más potencia. El problema es que toda esta línea tan ancha era imposible. Aquello, lo que sonaba mucho mejor, sonaba mucho más fuerte, iba muy bien, y nosotros que éramos los pobres españoles, que nos íbamos a Inglaterra a por libros de texto, porque aquí no existía nada, esto para mí era tremendo, pero tenían mil problemas exactamente igual, ¿veis? Y de estos ejemplos, si veis, todos estos equipos, mira dónde están ahora. En África te encuentras un montón de gente que de repente te sale y en medio de un desierto te monta una pila de estas. Las famosas estas se llamaban las cajas de medios, eran muy curiosas, le llamaban la Philly Shape, pues parecía una maquinilla de afeitar. Los graves eran de bocina plegada, pero todo esto era pesadísimo, era caja a caja, cable a cable, una por una. Montar una PEA era un día mínimo o dos que te ponías para que echarlo a andar. Con muy poca idea, no sabíamos todavía lo que era la fase, intuíamos que había un problema real sobre esto, pero no estábamos bien. Entonces, este fue un paso importante porque en aquellos años casi todas las grandes giras ya venían con esto. ¿Veis? Un poco. Esto es la gente iba a decir, de la Casa Fial. Coño, no. Era de... Esto recuerda, eran Hill, en una empresa inglesa, que luego sacaron una mesa, se llama Malcolm Hill, y estos sacaron un equipo, y estos ya empezaron a ver que era importante, eran los equipos ya compactos, ¿vale? Hemos pasado del separado al equipo que lleva todo, que lleva la caja con su grave en la bocina plegada, sus medios,
su trompetita y sus agudos. Y ellos ya repartían, ya decían, bueno, hay que poner en un lado, hay que poner en otro, hay que poner arriba, porque claro, nosotros hacíamos los conciertos, yo no es tan lejos, en el año 80 y... ¿Cuándo hice yo la mili? Bueno, en el 83 yo hice la gira de Julio Iglesias y llevamos un sistema de una empresa que era Ptolomeo entonces, pero ya inventaron un equipo muy gracioso, que era todo lo que hemos visto aquí atrás, esto que era la Martin, que era una caja con sus orejas y demás, las cortaron para que ocupara menos y dijeron, venga, cajón de graves, cortamos por aquí que tire. Las de medios era lo mismo y la metieron en la misma caja y trompetas sueltas. Hicimos una gira en Santiago Bernabéu, Nou Camp, estadios con 80, 70.000 personas. Aquello era tremendísimo. Curiosamente he vuelto a ver a Chris Carlton, el ingeniero que entonces yo asistía. Yo no iba mezclando, era el asistente de él. Y sí, Miami ya está muy mayor, montó su empresa. Julio le echó, porque Julio echaba a todo el mundo. Y recuerda aquello con mucho cariño. Llevábamos los equipos y era tremendo porque llevábamos muchísimas cajas, llevábamos como 60, 80 cajas por lado de este tipo, compacto. Y yo recuerdo que cuantas más poníamos, menos sonaban. Digo, qué cosa más rara. Pues es que... Y yo recuerdo cuanto menos había y cuanto más. Digo, a ver, si una y una suena muy bien y ya pongo dos... Claro, imagínate un estadio de arriba. ¿Qué te crees que hacíamos para llegar arriba? Agarrábamos un taco de madera y pues por allí irá. Eso de los láser y todos estos sistemas. Era todo completamente manual y a ojímetro. Era como, pues llegará. ¿A qué va a llegar? Te ibas a lo alto del Nou Camp y veías el equipo allá abajo y decías, venga, ya, ¿cómo va a llegar? Lo raro es que no nos tirasen piedras la gente porque no oía. Pero íbamos con esos sistemas y no teníamos mucha idea. Pero ya había un desarrollo grande en los componentes, ya los fabricantes, JBL, TAD, no sé qué, ya iban fabricando altavoces de mucha calidad. Pero seguía estando el mismo problema. Los altavoces evolucionaban a bien. Ojo, he dicho JBL por decir, en España hay fabricantes como Beima o Musison que fabrican altavoces maravillosos y os sorprendería saber dentro de qué tipo de cajas van, ¿eh? ¿Para qué le ponen otro nombre? Vale. De ahí nos pasamos al compacto más convencional, digamos, que son, pues sí, acordaros, esto es Iron Maiden, hablamos de, bueno, lo que llevaba U2 y tal. Este es el famoso Turbo Sound, que era el Flashlight y el Floodlight, ¿eh? Esto exactamente igual, pues no sé si recuerdo Metallica, bueno, se montaba así. ¿Esto qué hacía? Esto era fuerza bruta, eran cajas y cajas y cajas y a lo que daban. El sonido era, yo recuerdo todavía que me pitan los oídos de entonces, era exagerado de chillón. ¿Qué conseguían? Conseguían tirar mucho, pero esto realmente tampoco funcionaba, porque no había un estudio hecho como tal. Ellos colgaban las cajas y decían, bueno, si hacemos así, estamos cubriendo 180 grados, pero sin ningún tipo de sentido. No sabía qué interacción había esta con esta. Si veis, ni siquiera quedaban medio bien. Ellos tiraban paredes. Sonaba porque, claro, fijaros qué paredes y qué cosas llevaban. Esto, por ejemplo, es mío con Miguel Bosé en México hace 20 o 22 años, que ya había esto, un sistema Meyer igual, y tenía muchos problemas. Esto es Joan Manuel Serrat, por ejemplo, también con sistemas compactos. Pues tú buscabas un poco la angulación y lo que fuera, tal. Lo bueno es que ya esto, el componente interior y la caja ya sonaba bien. ¿Dónde estaba el problema? En que no se conseguía nunca un sonido bueno. De hecho, aquella canción famosa de Miguel Ríos que dice, siento, ¿cómo era? Que aquel equipo nunca suene igual, ¿qué misterio habrá? Decía la canción. Es por eso, porque cada día, según el sitio donde fuéramos, o las cajas que nos entraban para montar, pues sonaba de una manera y de otra, obviamente. ¿Por qué? Porque hacíamos auténticas barbaridades, sobre todo en el tema de sumar, de tal. Vale. Esto, que no es tan lejano, esto es Alejandro Sanz 2001. Pongo algunas de las fotos que menos daña a la gente, pues las que puedo usar, vamos. Esto es un sistema que se... Imaginaros qué barbaridad. Esto es un escenario que tiene 22 metros de altura que llevamos en gira y aquí llevábamos... Este era el equipo mediano. Teníamos 3 sistemas. Uno que eran 8x7, que eran 56 cajas por lado, y este que era el de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este era el 42, que era el mediano. Aquí me pasaba igual. Montabas todo y yo decía, voy a arrasar. Esto, por ejemplo, es el estadio del Málaga, ¿no? Y no. Entonces yo hacía mis pruebas, pero ya porque por mucha bibliografía y leía, no entendía muy bien, porque se supone que era el fabricante o alguien que me podía indicar, o el ingeniero asistente o el de sistemas. Y yo decía, vale, muy bien. Pero bueno, este era curioso porque este era un equipo que no llevaba paredes para que pesara menos
y no sabéis, te sonaba igual para atrás que para adelante. Alejandro lo amaba porque se oía todo tan potente. Claro, oía igual dentro del escenario que el público fuera. Entonces él estaba feliz, ¿no? Entonces esto llevaba unos motores de agudos que llevaban una guía y se podía dirigir, pero era así, o al medio, o media altura, o altura del todo. No funcionaba tampoco. Pero yo sí notaba que de repente dejaba... Yo sí tenía separado, pude conseguir que me separasen las filas y yo usaba una fila y sonaba maravilloso. Añadía la siguiente, conseguía un poco más de volumen, pero no era como el doble, digo, si son el doble de cajas, porque no, metía la tercera, tal, y según iba añadiendo, iba peor. Además, no solo eso, es que me iba cambiando la mezcla, me empezaba a sonar todo extraño, y nunca fui feliz hasta que empezaron a salir los sistemas de line array tradicionales, que tampoco os creéis que es... Hoy me pueden matar algunos, pero no es la gran maravilla. Lo que pasa es que el salto fue muy cualitativo. El salto fue que se consiguió... Ahora os voy a explicar por qué esta foto. Fijaros, este es el Festival de Werther en Bélgica. Esto es un sistema de line array tradicional. ¿Aquí qué se consiguió? Que es cuando llegamos, nosotros pasamos de llevar montones de altavoces, izquierda y derecha enormes, a una sola tira. ¿Cuál es la primera reacción? Yo el primer sistema que entró en España lo utilicé yo, que era de la compañía El Acoustic, un Bidosk, y lo llamamos la banana. Decíamos, eso no puede ser, hombre, una cosa así con 12 cajitas, si yo llevo 40 en cada lado, es imposible. Y la primera vez que lo usé me quedé muy sorprendido, mucho, porque dije, ¿cuál es el fundamento de esto para que esto funcione? Obviamente, pues que intentan trabajar en una sola línea, ¿vale? O sea, digamos que ya no tienes los efectos peine y demás, si esto no me voy a meter en cosas muy técnicas, a no ser que alguien quiera, entonces conseguía salir. Igualmente, esto que conseguía mucha más eficiencia, mucho menos problemas con filter, que se llama el efecto peine, mucha más claridad y separación de instrumentos y mucha más potencia, con menos cantidad de cajas. Pero aquí seguimos teniendo los mismos problemas. Entre cada una de estas cajitas hay una angulación. Y tú vas haciendo, porque lo que se hace con este sistema tradicional es disparar con cada caja a una zona más o menos que tú cuando pones en el programa de cada uno, de predicción de cada uno de estos, esto es un Adamson, pero el que sea un JBL, el que quieras, a dónde quieres tirar, claro. Entre esta caja y esta caja yo ya tengo un gradito a lo mejor, o gradito y medio. Un gradito y medio aquí. Allá probablemente a 50 o 60 o 80 metros van a ser 12, 14 grados, que se van a interactuar con esta otra. No me voy a meter mucho en esto, pero para que vayáis pillando. Entonces, esto es lo que funcionaba. ¿Qué pasaba? Que nos limita siempre, nos estaba limitando una cosa. Peso, porque tú no puedes colgar un array de 50 cajas, y la altura, porque tampoco te lo dan los escenarios. Entonces, esta es de las torres más grandes que se montaron, que fueron como 20 o 22 cajas por lado de Adamson, ya era bastante potente, y aún así también tenía sus problemitas con los subs y la interacción entre ellos y demás. Pero fue una sorpresa muy grata. ¿Cómo queríamos intentar tener más potencia? Esto fue un diseño que hicimos para Rock in Rio, en Lisboa. Esto empezó en Brasil, pero luego lo fueron moviendo a Portugal, a España, estuvo un tiempo también. Aquí lo que se hacía era hacer una línea con los agudos solo, con los tops, y una de los módulos, perdonad que me he equivocado, solo se utilizaba para la voz y la otra parte para la banda. Digamos que desdoblábamos para conseguir más potencia. El problema es que eso funcionaba siempre que la voz estuviera tan cerrada como en un estudio, que no entrase nada que implicase algo que entrase en lo otro. O sea, que no se acerque y se acerque la batería, porque entonces esto no funciona. Un line array no puedes poner una caja al lado de la otra, porque entre estos dos ejes va a haber un montón de problemas. Entonces, siempre se ha estado buscando, bueno, y ¿qué más, no? Yo he llegado a un momento en mi vida, que llevo, ya te os digo, 44 años, en los que yo pensaba que estaba casi todo hecho, porque todo lo que se está haciendo ahora, hasta ahora, son sistemas en los que para conseguir más ya no mejoran el altavoz, ya no mejoran la caja, bueno, se mejora siempre, obviamente, consiguen altavoces que tengan más compresión, consiguen altavoces menos pesados, consiguen amplificadores más eficientes, consiguen software que puede tal, sobre todo es eso, software. Lo que se consigue es con electrónica conseguir que el procesamiento
sea mejor. Pero ¿qué implica? Una cantidad de amplificadores para los sistemas tradicionales que hay, muy grande, y lo hay. Hay muchas compañías como, ¿qué os diría yo? Pues D&B, bueno, casi todos, el Acoustic lo está haciendo ya, que es lo que llaman Array Processing, que con el mismo sistema y con electrónica consiguen mejorar mucho el propio sistema que estaba diseñado como tal para eso, ¿no? Vale. Esto, bueno, pues otra fotografía igual. En los sistemas estamos hablando igual, que son sistemas casi todos en los que tenemos una cobertura horizontal fija, habitualmente todos lo tienen, o 90, 70 grados, tal. Algunos consiguen moverla a 110 con difusores móviles, y siempre tienes que trabajar con un planteamiento frontal y un lateral. Este es el campo del extinto Atlético de Madrid. Vale, y vamos a hacer lo mismo con lo otro, con lo que usábamos con los mezcladores, ¿no? Con los equipos. Voy a ver si lo puedo hacer rápido, a ver cómo voy. Yo me enrollo y no me entero. Vale, esto es de las primeras mesas que salieron en el mundo. Esto era un grupo que se llamaba, yo me enamoré, claro, se llamaba Up With The People, que era Viva la Gente, era un grupo religioso, pero que se hicieron famosísimo en todo el mundo a los años 60, 65, por ahí. Fue la primera mesa que diseñó el propio ingeniero. Yo lo iba a ver casi como un niño. Pues yo nací en el 61, pues eso, al 70 les vi. Yo tenía 9, 10 años, vivía en Murcia entonces y fui a verlo. Y no tenía ni idea ni qué era esto, que eran ecualizadores, luego me enteré de lo que eran. Y esto eran los mezcladores que había entonces. No os podéis imaginar lo que era esto. Esto era un cacharro, pero fue con los primeros medios que habían. Ya tenían su pan para poner a la izquierda y a la derecha, su balance, sus faders, su pequeña ecualización, su tal. Bueno, empezábamos con eso, ¿no? Esto, que es la foto de que yo no sé por qué está aquí, claro, no, sí. Todas las mesas que utilizábamos entonces, esto os diré por qué. Esto es, yo se lo mando a algunos amigos que de todos los que veníamos del mundo analógico, que somos muchos, y no quisieron dar el paso a la evolución digital, que es lo que vosotros, gente joven ahora, pues estáis manejando, ¿no? Entonces el que no quiso se quedó así, ¿no? Entonces yo esta se la mando, como dicen, ¡ah! En aquella época decían, ¿cómo que te has cambiado? ¿Vas a usar digital? Os digo por qué pasó eso, porque es muy importante. Las primeras consolas digitales, no vamos a hablar de marcas para que nadie se nos enfade, pero bueno, eran todas de estos que tienen los ojos un poco rasgados. Entonces, fabricaban cosas. Yo pasaba de utilizar en el año 2000 una Midas, por ejemplo, o una Harrison, o yo qué sé, consolas analógicas con una calidad impresionante. Lo digo tal que incluso yo ahora utilizando, ahora veréis el set que uso, incluso con lo que uso ahora, no he conseguido todavía ese sonido. Ese grano y ese sonido yo no lo he llegado a conseguir. Ese sonido analógico todavía está. Estamos hablando de que lo digital, no creo que haga falta explicarlo, es una emulación con ceros y unos de lo que es el natural. Es como una fotografía hecha y revelada analógicamente, tal. ¿Que con lo digital se pueden hacer maravillas? Por supuestísimo. Pero todavía en audio yo creo que no hemos llegado, se llegará, espero. Pero no deja de ser una emulación, no deja de ser una serie de tal. Vale, las primeras mesas, claro, cuando me empiezan a decir, no, hay que llevarla menos, claro, yo lo que me decían, ¿tú qué piensas de la mesa? Digo, pues pienso que habéis hecho un cacharro que tiene menos botones. Y entonces, pues como ocupa menos, pues ya lo podemos llevar. Pero claro, para nosotros era muy importante en las giras que hacíamos poder llevar el equipo. Yo tengo la inmensísima suerte de un artista como Alejandro Sanz, que viajamos por todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, toda América, viajamos por Europa, y llevamos todo, llevamos las consolas, los racks, llevamos parte del equipo de vídeo, parte del equipo de iluminación, todo el instrumental, toda la microfonía, todos los inalámbricos, y nos da mucha ayuda. Pero claro, yo cuando empecé a probar estas cosas digo, o sea, paso de algo que suena maravilloso a los primeros comienzos de esto, que en su momento eran mesas de, a lo mejor de un bit, 16 bits, la que mejor había, era terrorífico, el sonido era terrorífico directamente. O sea, para sacar un bombo yo le tenía que dar 3 vueltas a un botón porque no conseguía un grave, ¿no? Era una cosa como muy, muy penosa. Empezaron a mejorar un poco, Francia sacó una mesa como Innovason que ya tenía cierto grano a tal, pero no estaba. Digico, del cual soy abiertamente fan y las sigo utilizando muchísimo, empezaron con estas, yo fui conejo de indias de ellos, bueno, conejillo, y me fui por todo el mundo porque era la primera mesa que giró por todo el mundo, la primera que yo llevé, que fíjate qué confianza tenían con ella, que llevaba otra en una caja despiezada porque ni ellos mismos tenían la seguridad de que eso fuera a funcionar bien. Fíjate que me decían, cuando llegues a 50 grados, apágala. Imagínate, pues eso en Bolivia, o en yo qué sé, en Mexicali, en México, con 55 grados. Digo, pues si
Si eso es lo que hace ya en la calle, ¿cómo puedo hacer? Pues apágala, cosas así. Era muy, te hablo hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto fue un festival que se hizo de los 40 principales, fue muy bonito porque fueron todas las bandas españolas y extranjeras que unos invitaban a otros, fueron 7 horas de concierto sin parar, fue el primero que se hizo todo mezclado, automatizado, no se había hecho antes, hasta ahora eso, ¿no? Lo hice con 2 consolas, la otra lo que llevaba era un mirror simplemente por si una, porque con la confianza que me daban con la mesa, digo, como para no llevar otra. Y me hicieron un sistema espejo, redundancia. Ahora las mesas ya lo llevan, la propia consola lleva 2 motores, 3 motores, lo que sea. Pero entonces era por si pasaba algo, que no pasó afortunadamente. Pero de estos primeros comienzos yo decía, pero si esto es el digital no lo quiero yo, pues no, sonido no me parece ni medio bueno, teniendo en cuenta dónde veníamos. Entonces, toda la pelea que viene ahora, igual que en el mundo del audio, es buscar algo que nos pueda dar una buena calidad, tanto en altavoces, en sistemas de sonido de público, PA, como llaman, Public Addiction, ¿no? Y en las mezclas, ¿no? Esto es lo que yo llevaba entonces, pues imaginaros, esto es una mesa Paragon, esta es la Midas que yo llevaba, las primeras que motorizaron ya, pero claro, fijaros lo que llevaba. Hablo de esto, por ejemplo, es Joan Manuel Serrat, que es un artista como muy tranquilito y muy de no es un artista grande como un Miguel Bosé o un Sanz que lleva con muchísima tal. Y ya solo para eso, mirar qué barbaridad tras estos 3 racks tenía que llevar, más esta consola, y era demasiado peso. Esta mesa pesaba como 700 y pico kilos con el fly case, más esto, pues ya llevaba solo 1000 kilos. Era inviable transportarlo, inviable, ¿no? Pero esta mesa sigue sonando muy bien. ¿Qué pasa? Que el mantenimiento es imposible, se rompen, se estropean y demás. Por cierto, para el que no lo sepa, Maida se llamaba así porque es la primera mesa, la primera fábrica que utilizó circuitos de oro industrial, pero oro. Como lo decían de Maidas, porque era el mejor conductor y así lo es, ¿no? De hecho, ahora se está volviendo a utilizar. Y ecualizadores paramétricos, puertas de ruido, compresores, ecualizadores. Era una locura. Esta fue mi primera gira con Alejandro, igual. Fijaros que ahora con un ordenador, vosotros vais a ajustar un equipo y con un ordenador y una tarjetita de audio lo tenéis todo. Fijaros lo que llevaba yo para ajustar el equipo. Este era lo más moderno que había. Pues todo un sistema de Curve con BSS, con los distribuidores de señal, con la computadora, con 2 racks solo para eso. Gigantesco, bueno, y un reproductor de DAT, que es el hermano digital del cassette famoso, ¿no? Y todo lo que llevaba, el ecualizador, que era ya uno digital, pero de lo primero que había, y mucha puerta, mucho compresor, mucho tal, y bueno, mucho trasto, ¿no? Bueno, y una mesa para el telonero que llevábamos como digital, que había un mundo de diferencia. Yo es cuando ya comparaba aquello, decía, era un grupo colombiano, se llamaban Vacilos, y recuerdo que les hacía con esta mesita, y yo, de pasar de una a otra, para mí era como tremendo, ¿no? La cosa va, esto es lo que he estado llevando habitualmente con Alejandro, pues eso, ya es una consola SD7 Digico, ya estás hablando con un sistema de grabación, de multipista, con un sistema digital, pero veis que yo llevo un sistema y una mesa, para mí un Rolls Royce como esta, hay muchas más, yo es la que utilizo, y sin embargo, yo empecé hace ya unos años, y con el tiempo hay mucha gente, no digo que lo hagan porque lo hago yo, pero sí se está volviendo un poco a hibridar los equipos, por una cuestión de grano y de sonido, ¿no? Yo utilizo un Previ de válvulas para la voz, otro, segundo, pues un Manley o un Avalon. Llevo para el mastering un Avalon, que es un Avalon de válvulas, porque ese sonido es muy difícil de emular, todo lo que hace. Pero esos son en gustos, o sea, la gente utilice lo que utilice, están haciendo cosas muy buenas. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo esto que os he contado hasta ahora? Pues que yo de repente me encuentro con una herramienta que tengo, primero, que tengo el mismo show grabado siempre y me funciona de maravilla. ¿Cómo íbamos antes? Yo iba sin mesa, yo llegaba a cada país y pedía una Yamaha 3000 o la que me pusieran, o una Midas o la que fuera, y el Total Recall que usáis ahora vosotros con un lapicerito era un libro así de hojas así de grandes, todo dibujado con todos los botones y con rayitas, pin, pin, te dejaban los ojos así. Ese era el Total Recall que llevamos. Eso para tu gira. Imagínate un festival que probabas, pues como los de ahora, de 8, 10, 12 grupos, y después de cada prueba de cada grupo, papelito, había otro que lo hacía y pintaba todo, pin, pin, en papeles. Y los cambios de escenario, mientras se cambiaban los micrófonos, era hacerlo a mano. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí de estar ya medio hecho una mierda, de cansado y de todo, y empezar el canal 1 y empezar viendo el 2?
y hacerlo todo mal, ¿sabes? Y empezar y decir, como no tenías otra manera, y arrancar, y lo que era el bombo la caja, y lo que era la caja era el otro. Imaginaros el drama, ¿no? Ahora hoy en día tú das aquí a tu recall y a correr. ¿Qué diferencias hay de entonces ahora? Las herramientas. Las herramientas que disponéis ahora es tremendas. Yo llevo esta es más antigua, esta es más moderna, sí. Yo llevo un sistema multirad de Waves, bueno, ahora está el nuevo, el Super Rack, y llevo un montón de cosas que me ayudan muchísimo. Pero siempre quiero decir que toda esta evolución a mí me da miedo para alguna cosa. Antes lo hablaba justo antes de empezar, con Javi, buen amigo que empezó conmigo cuando también los altavoces los montábamos con martillo y con clavos, para que no se nos cayeran. Y todo esto es de una ayuda maravillosa, porque tienes los famosos plugins, casi todo el mundo se está basando en eso, pero eso es una herramienta que tenéis que utilizar para ayudar a lo que es realmente vuestro arte, que es el arte de mezclar y el arte de fiaros de vuestra intuición, de los oídos, de lo que escuchéis y que seáis, el criterio lo tengáis vosotros. A mí me aterroriza ver cómo llega gente, no ha escuchado ni el bombo, por poner un ejemplo, el bombo, la batería, y ni se ha acercado al escenario a ver cómo suena ese bombo, si el micro está a distancia bien puesto, o los dos micros están bien, si a lo mejor es mejor mejorar de origen, que creo que es lo suyo. No, ellos llegan, se sientan en la mesa y no han mirado ni qué bombo es, y agarran un plugin ya de bombo que es estupendo y lo ponen ahí, plum, y ya está. Y eso es, estamos acostumbrando a toda la gente nueva ahora al plug and play, el llegar y esto ya va. Queremos inmediatez en todo y se está olvidando mucho. Y de hecho, fíjate que nosotros, yo lo digo siempre y la gente no me cree, hay una crisis importante de buenos ingenieros. A ver, bueno, todos los ingenieros para mí son buenos cuando llegan a trabajar llevan un tiempo y un nivel, pero hay una crisis grande porque dicen, no, es que siempre están los mismos. Fíjate que yo tengo ya 61 para 62 años. Ojalá hubiera al final no es que te quiera el artista por tu experiencia y tal, que también, pero es porque no hay una herencia de gente en la profesión. Ahora mismo no lo hay. Primero es muy vocacional, ¿eh? Es muy... Te tiene que gustar muchísimo, porque esto es muy bonito. Fernando Díaz, joder, Alejandro Sanz, Nueva York, Los Ángeles, sí, eso es muy bonito y lo hacemos, pero también te pegas horas de avión que no te quieres ni pensar, duermes como puedes cuando puedes, te revientas a todo, tienes una responsabilidad grandísima con respecto al artista. Y yo eso no lo veo ahora y no lo critico, pero porque creo que estamos facilitando tanto las cosas, que está muy bien, que se olvida en las escuelas y en todos los lados, y lo digo como crítica constructiva, el enseñar, o sea, la gente que mejor veo, si veis ahora cualquier gira de grandes artistas americanos, por ejemplo, son ingenieros muy viejos ya, pero cuando digo viejos, tíos de 70 años para arriba, y que siguen yendo porque no viene gente joven, igual que con las chicas, o sea, yo he ido chicas mezclando que he dicho, ojalá yo tuviera esa sensibilidad. Y hay muy pocas. ¿Por qué? Pues porque no entiendo por qué, no creo que sea machista la historia, porque ahora las chicas no descargan las mesas, entonces sí la descargaban. Bueno, también he visto chicas descargar que para decirles cualquier cosa, y decir que hay de todo, pero no hay, no sé cómo explicarlo, se están facilitando tanto las cosas a nivel tecnología que se está olvidando lo más importante, que es saber de dónde venimos. Todo esto que yo sé, y utilizo ahora todo lo moderno, obviamente, es porque he aprendido a darme golpetazos contra la pared y hacer barbaridades durante mucho tiempo. Y eso no se concibe. ¿Qué sucede? Que esos problemas pasan ahora también en los conciertos. En los conciertos tienes problemas de ruido, de derivaciones, de viento, de 20.000 millones de cosas, y eso no te lo arregla un plugin. Es que hace viento, espera, plugin de viento. Venga, viento del noreste. Lo vamos a poner aquí, arreglado. Oye, que es que hay una temperatura alta, los altavoces pues tienen una distensión y tienen, igual que cualquier cacharro que exista. Plugin de 40 grados. De hecho lo hay. Tú llegas, venga, procesamiento, humedad tanto, no sé qué, no sé cuántos. Yo lo he visto, yo he tenido asistentes, para mí los mejores del mundo y con artistas muy grandes. Mezclado Julio Iglesias, pero he mezclado también a Hugh Lewis and the News, o he mezclado a gente, o a Bryan Adams, o gente muy potente, y muchas veces llevan gente que viene contigo y están con el sistema, está sonando bien, y de repente ves, y bueno, y concretamente, no me voy a decir quién, pero me ha pasado con Alejandro en el Wanda Stadium con 70.000 personas, y de repente el equipo empezó a decir, Agudí, ¿qué haces? No, es que ahora la temperatura es 27.2 y la humedad del 44%. ¿Y por eso le das? Sí, porque hay que darle, digo.
pero tú has visto lo que ha pasado cuando le has dado. Pero es que tiene que ser así. Pero digo, pero tú no le estaba criticando, digo, tú estás escuchando de verdad. O sea, se ciega la vista, es lo que hablábamos con la coña del Tesla y de todo, que me perdonan los fabricantes de coches. Pues yo he probado un Tesla y cuando soltaba las manos me daba terror. Porque digo, sí, el coche va solo, ya. Y también los he visto empotrados debajo de un tren. O sea que, ojo, quiere decir, todo ese tipo de herramientas son maravillosas para emplearlas. El que manejas eres tú y el que haces eres tú. La máquina de ajedrez ha ganado a Kasparov, vale. Pero esa máquina de ajedrez la ha programado el propio Kasparov. Lo que pasa es que tiene la habilidad de ver 1.000.000 de jugadas que un cerebro lo puede hacer. Entonces puede escoger la mejor opción normalmente, ¿no? A nivel de... Con esto es lo mismo. Estamos, venga, el plugin. Los altavoces, ya los pongo y ya, como lo he visto en un ordenador, y ya suena. Pues no es así. Eso son predicciones. Eso simple... Mira el tiempo con la tecnología que hay. El propio meteorología te dice, aciertan casi siempre. Va a haber aquí, puede haber lluvia y tal. Pero también se equivocan porque la naturaleza es la que es y esto se mueve en la naturaleza, exactamente igual. Y tú llegas y no puedes estar todo el día que si plugin de esto, o sea, al revés. Claro que hay que usar plugins. Yo llevo un mogollón, ¿no? Llevo un montón de plugins que utilizo en las giras y son maravillosos porque me ayudan mucho y me mejoran en todo lo que es el directo, en programar canción a canción y en llevarlo bien. Pero mando yo, mandan mis oídos, mando tal, no acostumbrarse a eso, ¿vale? Bueno, un poco también lo que vemos ahora, todo esto lo que vamos hablando, llevamos rack de 192 kHz, todo el sampling es increíble, insisto que todavía le queda por llegar. Pero bueno, estamos ya en tecnologías muy avanzadas en todo lo digital, ¿no? Y un poco para ir entrando un poco al final de un poco de ese desarrollo, hasta hemos llegado, hago un recuerdo de los primeros equipos analógicos, los primeros equipos de tal. Pasamos, yo sé que esto es una feria que no debo hablar de marcas, pero tengo que hablar, porque es que si no, es como, no puedo hablar en abstracto de... Esto fue la primera gente, yo hablo de, siempre, además desde mi punto de experiencia, ¿no? Que es por lo que he hecho esta pequeña aventura. Llega un momento en que digo, bueno, pues a mí me falta algo. Y lo hablo y nos preguntan a muchos ingenieros de todo el mundo, nos preguntan los fabricantes, ¿qué echáis de menos? Que no, porque normalmente el que fabrica un equipo, un ingeniero de diseño, un ingeniero acústico, el tipo no es un ingeniero que ha estado en directo haciendo una gira, que es el problema. El propio que diseña no lo es. Y no te digo ya más, si tú compras, pues eso pasa muchas veces. A ti te da más gusto ir a una tienda de lo que sea, de electrónica, de ordenadores, a Apple, y compras un ordenador, te apetece mucho que te atienda alguien que sepa y que tú le puedas preguntar tus inquietudes y que tú le puedes decir al de Apple, oye, y no podéis hacer esto y que lo hagan, ¿no? Porque en realidad el usuario es el que de verdad sabe lo que le falta o no. Y en nuestro caso nos sucede a menudo que yo siempre estoy como, soy feliz, insisto, muy feliz en mi vida, en mi familia, en mis giras y en donde he llegado, porque yo he salido de la nada más absoluta. Yo me fui de Valladolid a Madrid con una mano delante y otra detrás, sin nada, sin saber lo que hacía, y me atreví a hacer giras además engañando, porque yo no tenía ni puñetera idea, pero bueno, di el paso. También éramos 3, ¿eh? Entonces también era muy fácil decir, bueno, éramos muy pocos. Y de aquellos quedamos muy poquitos, de hecho. Bueno, pero siempre he tenido esa sensación de que me falta algo. Es como cuando tú estás, yo qué sé, el primer día pruebas algo, lo pruebas, ¡ay, qué rico es! Y con el paso del tiempo dices, ¡ay, pero esto le falta un pelín de azúcar, tal! Yo siempre comparo la música y las mezclas como una ensalada. Quiero decir, yo hago una ensalada la hacemos todos en casa, ¿eh? Lechuga, tomate y pepino y cebolla, 4 cosas. Todos sabemos de qué es. Y luego que hay que alinearla. El que la alinea, ¿quién es? El técnico o el ingeniero, el que se la va a comer, que va a servir esa ensalada a los demás. Si tú eres coherente en la sal, el vinagre y el aceite, le va a gustar al 80% de la gente que hay aquí, ¿vale? Algunos, entre el 20%, habrá algunos que le guste un poco más con más aceite de oliva. Échale más de ahí. O a otros más salada, otros con menos sal, otros con más vinagre. Pero la gran mayoría, si está bien alineado, le gusta a todo el mundo. Eso es así. Los grandes cocineros han triunfado buscando lo que llaman los umamis, los sabores. Pues yo cuando mezclo de manera de buscar, lo noto porque lo vivo en estadios, todos los estadios a día con 40 o 50.000 personas, y noto a la gente cuando vibra y cuando le gusta una cosa, cuando una cosa no está bien, aparte de que te dicen, notas que te lo dicen además.
La gente no se corta, antes no se enteraban, ahora te llegan y te dicen, vaya una mierda de sonido. Y te lo dicen en la cara y te lo tienes que comer. Pero a lo mejor es que a esa persona no le gusta cómo mezclas tú. No puedes hacer un sonido para los 40.000 a la carta. Entonces tienes que buscar un estándar. ¿A dónde voy yo? Que siempre menos es más. ¿Qué sucede? Que hay mucha gente, en la gran mayoría de cosas, que va a hacer una ensalada. ¿Y cómo son las ensaladas? Las hay así, que es como los ingenieros. Vamos a echarle maíz, vamos a echarle alcaparras, le voy a echar de todo, le voy a echar huevo, le voy a echar atún, le voy a echar nabo y le voy a echar todo lo que pille y más. Y cuando ya lo tengo todo hecho, lo voy a aliñar, pero además le voy a echar soja y le voy a echar wasabi, le voy a... ¡Mira qué ensalada! Joder, y comes y dices, pues es que no sé qué decirte, es como pues sorprendente. O es una puta mierda, con perdón, porque que al final no estás comiendo nada más que un movidón de cosas que no tiene el menor sentido. Yo prefiero comerme de verdad una ensalada con lechuga, tomate y poco más. Un buen tomate, una buena lechuga, un poquito de aceite, un poquito de sal y un poquito de vinagre si me apuras. Y ese es el secreto de mi éxito, digamos, y de mucha gente. ¿Qué sucede? Con los equipos pasa igual. Con los equipos se les añade tal cantidad de información que llega un momento, no es igual que los vehículos, tan cantidad de cosas que llega un momento que tú no sabes qué es lo que estás haciendo. Vuelvo al cocinero que va a hacer una ensalada y como esos de MasterChef y le ponen una mesa llena de cosas que no las ha visto en la vida. Jengibre y otro, la raíz de guayú, de no sé qué. Hoy lo voy a echar de... No... Chicos, si no lo sabes, no lo uses. Primero porque ni lo has probado. Después porque lo mismo lo pruebas y te sienta mal encima. Pues no sé, voy a ir a lo que sé y sobre lo que sé voy construyendo. Con los equipos pasa que se le dan tal cantidad de cosas, se están buscando, ¿cómo explicarlo?, el equipo más ideal del mundo y se está olvidando cosas muy importantes, ¿no? Porque hay que ir a la base, ¿eh? Por ejemplo, voy a hacer una preguntita, aquí para que no sea yo todo el que está hablando. Imagina, es una pregunta tan tonta, pues en casi todos los sitios fallan. Y he dado clases a ingenieros en Estados Unidos, a gente que te viene en español y dice, ¿y este tío viene a darnos a nosotros lecciones? Y digo, bueno, pues si me habéis llamado, para algo será. Pregunta muy sencilla. Imaginaros un escenario, esto es un escenario, y aquí tienes el artista con su microfonito aquí, ¿vale? Y hay una pasarela inmensa que se viene para allá y se va para allá. Que pasa muy a menudo, ¿no? De hecho, ahora tenemos la gala de 40 principales, la voy a hacer, los premios 40, que todos los escenarios están en la pista. Todo el sistema de sonido está por detrás de todo. O sea, no es como siempre que decimos, está el escenario, la PEA aquí y por detrás, porque claro, ahí no pita, qué fácil. Y de repente yo pregunto, ¿a quién se le ocurre? Se va el artista y se va hacia adelante y se pone a cantar. ¿Qué hacemos para cuando le entra ese sonido al micrófono y va a acoplar? ¿Qué se os ocurre hacer? A ver, alguien, algún valiente que diga algo. A ver, no os asustéis que no me como nadie, ¿eh? Yo soy uno más, yo podría estar sentado ahí igual viendo. ¿Tú qué harías, por ejemplo? Bueno, se me olvidó decir una cosa, sin alterar el show, claro. Si tú le bajas la ganancia al micrófono, no te va a acoplar, pero también va a bajar el volumen. Claro. Tú imagínate que tiene que salir. Es que yo lo que quiero es que entendáis la gracia que es llegar, pero me voy a ir para atrás, que estos señores no nos han pagado nada. A ver, vamos a quedar ahí. De repente llegas y estás yo estoy aquí y el micro acopla. Vete a lo sencillo, al aceite, a la sal y el vinagre. Mucho más sencillo. Lo voy a decir para no perder tiempo, que no lo tenemos. Pues que no le dé el sonido al micrófono. Yo me han llegado a decir cosas en algunos países que me he quedado diciendo, hostia, no, porque le metemos unos delays y le paso por un feedback suppressor y le paso por lo del... ¿Te acuerdas eso de lo del Willy o el Wally buscando a Wally? Pero ¿dónde estás tú? A ver qué tal. Fue una vez con Julio Iglesias, estuve 3 años y en los 3 años pues echó como a 7 ingenieros de sonido, de monitores en este caso, los más grandes del mundo, ¿eh? O sea, estoy hablando del ingeniero que iba con Bryan Adams, con Diana Ross, el ingeniero del Barry Manilow, el ingeniero de Frank Sinatra, unos grandes, el ingeniero de Sting, Police, mi querido amigo Biswadi, que ahora sigue trabajando, ahora está con Taylor Swift, un grande, ¿eh? Porque ¿qué llegaba? El tío llegaba a probar, imagínate un tipo con un micrófono a esta distancia, es un poco para la comparación que te hago, con 18 segundos de reverb, que no podías quitar ni uno, claro, nosotros, él lo llamaba el swimming pool, digo, no me extrañé, pero coño, había una broma que en el libro está, me ha dicho que no lo ponga y no solo lo voy a poner, sino que va a ser el título de ese capítulo. ¿Sí? Es la única gira donde, esto se reía, donde la gente de iluminación y la gente de vídeo cargaba los camiones antes que sonido.
Pues nosotros no podíamos cargar hasta que se acabara la reverb de este cabrón. Y ¡ya! Entonces aquí esperando y mientras otros iban desmontando. La broma era esa, decía, ¿qué necesidad con esto? Pero él tenía su lógica, él tenía su gracia con el micro, él sabía manejarlo, era muy complicado. Entonces sabía que era lo sencillo. Y él siempre decía lo mismo, llegaba y cada ingeniero que llegaba aplicaba sus técnicas porque era muy difícil manejar ese micrófono. Entonces él llegaba, y además era muy zorrete, con un micrófono aquí sonaba, y de repente cuando le quería joder a alguien, al técnico, se acercaba y empezaba así, ¿no? Mira cómo suena esto. Y entonces el tío agarraba y seguía el cable y dice, este es mi micro, ¿verdad? Este viene de las épocas, y seguía con el cable, ¿a dónde va esto? Y ya llegaba a la mesa y dice, ¿ves? ¿Y esto luego a dónde va? Esto tiene que ir al botón de volumen y ya, ¿no? No, Mr. Julio, y tal, los americanos, que todo, no, esto va a un feedback suppressor que lo pasa, quita todo eso de ahí. Eso fue, cuando yo empecé con Julio, fue la primera vez, y pasó, una gira en España, echó al ingeniero suyo, y yo llegué al primer show que venía de Luz Casal, yo venía de América, hecho polvo. Fíjate cómo era que yo ni se lo creía a la gente. Habíamos tenido la fiesta por la noche, un poco de pues, cervecita, fiesta, yupi, jiji, jaja. Yo estaba reventado en Lisboa y me llega un telegrama, Julio Iglesias te necesita en Oporto, tal. Que yo creí que era una coña del staff del grupo. Digo, me han gastado la broma, me van a joder a las 4 de la mañana, un telegrama. Los que entonces había telegrama, oye, ¿qué tal? Y me, venga, hombre, que no me jodáis tal. Y me llegó con su avión privado, me recogió una persona de allí. Yo fui a Oporto flipado, pues no sabía ni qué iba a hacer ni nada. Y claro, cuando llegué, entre la resaca, que tenía la cabeza me explotaba, de la fiesta del día anterior, entre que no me creía nada, entre que era Julio Iglesias, y llego y me encuentro un equipo que no había visto yo en mi vida. Aparte, un equipo enorme de Meyer, maravilloso, una mesa ya digital, era una mesa analógica, pero híbrida, era una Amek Langley impresionante, con todo el show hecho tal, y un asistente de sonido aquí, que parecía un jugador de rugby de Nueva Zelanda, como que no vas a tocar nada aquí. Y le dije, no solo no voy a tocar nada, sino que desenchufa. Y tenía un sistema que controlaba el equipo, que lo hacía un gran señor, que no voy a hablar de él porque le conocéis, que tenía un sistema con paramétricos que ajustaba todo el sistema Meyer y tal. Y yo lo pongo, vi aquella pared, y como siempre, lo echo a sonar y digo, pues qué poco suena. El estadio de Santas en Oporto, un estadio de 60.000 personas, enorme, y pues esto no suena. Y le dije, ¿esto por dónde va? ¿Esto dónde va? Pues no entendía nada. Y dice, bueno, va ese sistema de ajuste de equipo que está ajustado finamente con el SIM 1, el SIM no sé qué tal. Y le digo, ¿puedo apagarlo? Bueno, no deberías, porque se te va ya, pero espérate, vamos a empezar la casa y estaba y dejé la música puesta y empecé aquí a apagar uno por uno todos los filtros que tenían puestos para el ajuste de sistema. Y aquello empezó a sonar, con la casualidad que Julio se acercó por la mañana, que nunca va, él iba a la prueba, y se acercó, me saludó así y me dijo, vaya huevos tienes. Pero si es que ahora el equipo suena el doble de lo que suena normalmente. Dice, ¿qué estás haciendo? Quitando todas estas marranadas, ¿no? Y esa era su cosa que tenía en la cabeza. A ver, no es así. Pero en realidad hay que ir a la base. Cuando decía lo del micrófono, pues es muy sencillo. La gente se vuelve loca, venga. Ah, claro, plugin. Aquí un plugin de micrófono que sale para acá. Otro pluginito y vamos a buscar el de la cúrcuma. También que este mola, que va muy bien, con el plugin del wasabi y ya va. No, es muy fácil. ¿Por qué acopla el micro? Porque le da el sonido, ¿no? Pues más sencillo que es que no le dé. Que no le dé. ¿Qué hago yo? Yo tengo con Alejandro a veces pasarelas de 20, 30 metros y se pega y toca con varios ahí. ¿Qué hacemos? Buscamos la forma de, al situar el equipo, que no pegue ahí. Buscamos que la parte alta sobrepase toda esa zona grande, la parte de abajo se hace todo con cajas tipo frontfield más abajo y la zona donde está él está oscurecida. No es 100%, pero no tiene una incidencia directa. Entonces, él va aquí, hay sonido que va por ahí abajo las cabezas y el grande que le pasa por aquí. Lo otro no funciona, ya te digo yo, no funciona. Esto es donde no hay, no se puede sacar. O sea, milagros no hay. Por suerte o por desgracia, el sonido manda la física. Y la física es la que es. Si a Newton no le hubiera caído una manzana, sino que el de abajo se hubiera ido para arriba, pues a lo mejor ahora vivíamos en Matrix y era otra cosa. Y entonces ya sí, dame un plugin de cúrcuma con y un poco de canela y ahora, mira, pum, hecho. Oye, que viene a cantar, pues yo qué sé, John Travolta, por decir a alguien. Venga, dame el plugin aquí de Stage in Alarm. ¡Pah! Y ya está. No es así, no es así. Entonces, lo que buscamos siempre en esta evolución en la que hablo es
con las herramientas que hay, sobre todo con lo que existe, hacer algo que sea sencillo y que funcione. ¿Dónde está? En la directividad, en el control de la directividad del equipo, el que yo pueda saber dónde me va, si yo puedo mezclar muy bien, pero luego, ¿qué es lo que hacemos todos? Nos sentamos en la mesa en el medio, claro, donde yo sueno, tengo más 3 dB, me pegan los graves, me pega todo maravilloso, ¡joder, qué bien suena aquí! ¿Cuánta gente está donde estoy yo en un estadio? 1000, en la tira es así, tengo 30.000 allí y 30.000 allí, que no tiene nada que ver. Por ejemplo, mezclar en estéreo. ¿Cómo vas a mezclar en estéreo? Si yo abro una guitarra, la pongo aquí y otra aquí, donde estoy yo, qué maravilloso. Y los 30.000 que están allí, que han pagado, el guitarrista desde el otro lado no existe. O los platos de la batería, o lo que sea. Hay que pensar mucho en la gente y ponerse en lugar de lo que es, y moverse mucho, buscar. Y yo me he pegado palizas y escaleras para arriba y para abajo y todo, y tratar de escuchar. Las herramientas ahora lo permiten. El problema es que los equipos todavía, y digo todavía porque es con lo que, ¿cómo vamos? Bien, con lo que yo quería acabar. Estos fueron los primeros que ese sueño que uno ha tenido toda la vida, pues yo digo, hombre, me quedan para jubilarme 4 o 5 años y dicho que me dejen, pues lo mismo no me dejan, pero se lo dije a Alejandro, estuvo riéndose 2 días. Digo, pues tú verás, pero vamos, yo voy a parar. Tengo que parar por salud propia y porque son muchos años ya, pero aún así. Esto fue una compañía americana, Eastern, que fabricó el ANIA, se llama. Fue un equipo que dio muchos problemas, pero ya empezó a pensar una cosa importante, que era ver que el equipo tuviese un control de directividad sobre él. Lo llaman equipo de control mejorado. En realidad es algo complejo, no me voy a meter en esto, pero ellos empezaron un poco en esa filosofía. Pero un equipo muy pesado, muy incómodo. Es un equipo que va siempre montado igual, el frente y el lateral, entonces no te permite mucho juego, pero la idea era muy, muy buena, ¿no? Pero yo voy a esto, me paro aquí y yo sé, no me gusta hablar de marcas porque no quiero decir, pero mira, es que casualmente lo estoy viendo y estos son estos FON, ¿no? Sí. Mira qué gracia. Pues es lo mismo, estos son unos señores alemanes que de repente han pensado en algo porque lo han pensado y han preguntado. Y a mí esta gente me ha llegado a preguntar, cosa que me maravilla, y te piden consejo de qué querrías o qué no querrías. Esto de repente, con esos equipos tan grandes que hemos visto, con todos los line array, con todo, que no solucionan, que son mejores, pero que dan muchos problemas, pasamos a esto de repente. Pues creo que el mensaje de esta gente es como que el futuro del line array es recto. Esto es verdad. Esto se cuelga así, plus, tienes una caja que aquí van 16 motores de agudos y aquí van 8 motores de 10 pulgadas, creo que son, ¿no? Sí. Y tú puedes ir sumando y puedes ir tirando. Entonces, esto hace una cosa, es muy fácil, es una tecnología que lleva toda la santa vida. Las antenas de televisión, las antenas de radio, de telefonía, utilizan ese sistema también para dirigir dónde quieres llevar. Aquí la ventaja de qué es lo que te pasa, que este sistema, a diferencia del line array, tú diriges todo. En un line array el medio y el grave, la dispersión es descontrolada. Tú no puedes, tienes una serie de sumas. Aquí yo sí puedo controlar esto. Entonces estamos hablando de algo muy importante, que es que yo esté mezclando y lo que yo mezcle, mejor o peor hecho, sepa dónde va y dónde quiero que llegue y cómo quiero que llegue, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos antes de intentar pensar antes de nada. ¿Qué ventajas hay? Los equipos de toda la vida, de line array tradicionales, sale el haz, pero en un teatro grande, pues hay teatros enormes. En México tienes el Auditorio Nacional, que son 10.000 butacas, es gigantesco. Cuando esto pega aquí, toda esta gente de aquí abajo ya no oye, porque no tienes manera de acceder aquí. ¿Qué se accede? Pues ya estamos. Cúrcuma, canela, no sé qué, y empezamos a poner un montón de cosas para suplir esas partes de ahí abajo. Ya no es natural, porque esto es como cuando vas al cine, coño, o esos equipos line array que te montan tan arriba que tú vas a un concierto y te vienen arriba. Coño, si el cantante le tengo aquí, a mí no me resulta gracioso que me venga la voz de allí. O en un cine que tengas el efecto de movimiento, que puede estar bien si está bien hecho, pero imagínate que te sale la voz de aquí, tú tienes que localizar. Lo importante es que el equipo de sonido, tu mezcla sea tan buena y tan transparente que no te des cuenta de que hay un equipo de sonido. Si miras a los altavoces, algo mal estás haciendo. Entonces, cuando más añades cosas para suplir esos problemas, ya al final en un teatro tienes delante un altavoz que te está haciendo eso, ¿no? Vale. ¿Qué sucede con un equipo de estos? Que no. Porque un equipo de estos, hablo de este, pero podría ser cualquier otro. Esta tecnología
no es particular de Fon, en este caso es de todo el mundo. El beam steering es un control de lo que es el haz, ¿vale? Yo aquí ya sí puedo entrar arriba y yo puedo entrar de abajo aquí arriba, tranquilamente, porque tengo una herramienta para hacerlo, ¿vale? Y esto que es lo más importante para mí, yo de verdad, y siempre lo he dicho, para mí ha sido el milagro de mi vida, porque después de 40 y tantos años, ya manejando line arrays muy serios y con equipos de muy alta calidad, pues ahora con Alejandro estamos con K1, K2, pero hemos estado llevando GSL de D&B, hemos estado llevando lo mejor. Esto es un line array tradicional. Esto es el haz, la respuesta que te da un equipo de sonido de los que hasta ahora conocemos. Una caja, ¿vale? Podemos poner una, dos, tres, las que quieras. Estos se llaman los lóbulos laterales, ¿vale? Quiere decir que cuando tú agarras un sistema y apuntas a un sitio, tú estás apuntando más o menos a una zona, pero todos esos lóbulos laterales los tienes. Cuantos más cajas, más lóbulos laterales que a su vez interfieren entre ellos y a su vez están pegando en los techos y tal. Yo aquí he hecho un concierto y lo he pasado mal. Aquí hicimos una historia, Alejandro, un privado, y este sitio suena a regulín. O hace poco con Shakira hice también la final de la Copa Davis y es complejo. Y teníamos un 360 entero muy bien ajustado y muy bien controlado. ¿Por qué? Porque todas las reflexiones que tienes en el techo, en el suelo, en las paredes y demás, que te da un line array tradicional, son incontrolables. Yo puedo controlar más o menos dónde quiero dirigir y más o menos estoy, pero el sonido resultante final es un cúmulo de cosas. ¿Qué te hacen los nuevos sistemas como este? Que yo puedo quitar esos lóbulos laterales, reducir y limpiar. Claro, yo soy mucho más quirúrgico a la hora de llegar a donde quiero llegar, ¿vale? Entonces, bueno, yo puedo inclinar el haz donde quiera, hacia arriba, hacia abajo, puedo inclinarlo en varias maneras, ¿eh? Y luego los tipos de cobertura, que aquí es donde yo empecé con la magia, porque yo me asusté. Pues tienes el sistema, el normal, digamos que es un open, veis que tiene los lóbulos laterales, porque este equipo, sin aplicar esa tecnología o esa electrónica, el equipo te está dando, lo veis aquí, fijaros dónde está el haz principal del sistema, donde estamos moviéndonos por encima de los 100 dB, pero yo arriba, donde no hay nadie, ni me interesa ni tal, tengo casi 90 decibelios. Eso es mucho, eso es mucha contaminación y mucho ruido. Si yo lo optimizo, fijarán que se me queda. Me he quitado casi 30 decibelios, tanto como para no oírlo. Y es curioso porque yo he notado, yo no me lo creía. A mí me tuvieron que llevar, pues soy más burro que ninguno. Me tuvieron que llevar de las orejas a Alemania, enseñármelo. Me subieron a un ascensor que me dio más miedo, bueno, un ascensor, una cesta de estas, para ver en realidad que eso funcionaba así, que el haz cortaba así de limpio y que se limpiaba. Entonces de repente a mí se me abrió un mundo nuevo, ¿no? Aparte de todos los sistemas de TIL, del sistema más abierto, el control sobre lo que está pasando en realmente el equipo. Los dobles bin o el asymmetric, que esto ya es esto ya es de pedo, porque esto es que yo puedo decirle al equipo que vaya al principio bastante recto y luego caiga. Entonces yo he hecho pruebas con el sistema, con sistemas de ese tipo de bin steering, con la PA detrás y que hace así. Entonces, no tener ni un problema, es mucho más conveniente, ¿no? ¿Qué había que hacerlo? Había que probarlo. ¿Qué sucede con todo lo nuevo? Pues que siempre somos los viejos lo que hacemos. Curiosamente, todas las novedades nos las pasan, bueno, a los viejitos, a los maduros, a los maduritos. Este tipo de cosas, porque tienes que entender de dónde vienes para poderles explicar qué es lo que quieres que haga, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con varios tipos de cosas. Esto fue la primera vez que se montó la historia y lo hicimos ha sido este año, en el mes de mayo, en la ciudad de Guatemala. Curiosamente, un empresario de allí compró el primer sistema que entró allí en Latinoamérica y lo usamos con Alejandro Sanz. Esto es una sola tira con 10 elementos, en un sitio para entre 15 y 20 mil personas, con el viento en contra que no os podéis ni imaginar. Bueno, aquí ya lo veis un poco mejor. Lloviendo, bueno, todo y mirad lo que es una risa, es una tira completamente recta. Bueno, pues yo hacía tanto que no había disfrutado, o sea, es la primera vez, he llegado a escuchar cosas que no he escuchado en mi vida con mi propia mezcla, usando muchos sistemas diferentes. ¿Por qué? Porque la transparencia de este sistema no lo tiene ninguno, pero por su tecnología, por cómo es. Lo que se ha buscado es una nueva tecnología que en realidad está ahí, está para todo el mundo, lleva toda la vida. Es como el Empire, por ejemplo, para los subgraves, que podíamos hablar. De hecho, yo, con perdón, a veces hablo muy mal. Uno de los capítulos se llaman Los graves y su puta madre, porque yo todavía no sé ponerlos bien para que me funcionen, porque hay cosas que todavía no están resueltas ni se resuelven, ¿no? Y en este caso igual, yo he escuchado cosas con lo mismo
de decir, no puede ser verdad. O sea, estoy oyendo como cuando coges un CD y yo qué sé, un dispositivo de audio y lo oyes en reproductores, en altavoces de muy alta tecnología. De repente oyes cosas que ni en la mezcla las he escuchado yo porque están ahí. ¿Por qué? Porque el tratamiento de armónicos, la separación de instrumentos y todo es brutal. Y a mí me dejó muy loco eso. Con un equipo que entra en un camioncito, no hace falta ni un tráiler, nada, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejemplo. Yo recuerdo que allí hasta el propio promotor, el señor que pagaba a Alejandro Sanz, que a mí me metió un miedo, dice, pero tú estás loco, pero con 10 altavoces en cada lado, así de pequeñines, ¿vamos a hacer un show de este tan grande? Y digo, sí. Sí, no las tenía todas conmigo, obviamente, pero hay que probar y hay que hacerlo. Entonces, digamos que con esto acaba un poco... Bueno, mirad, ahí estoy yo haciendo el payaso, pero para que veáis lo que es y la diferencia. Es nada, se monta súper fácil, ¿no? Es un poco... Acabo con esta diapo, siempre me hace mucha gracia, porque en realidad es que ahora mismo lo que todo el mundo pretende es pagar por un radiocasé malo y que te suene como un cañón de un obús, ¿no? Cada vez se quiere en la industria tener una calidad mayor, una potencia mayor, una eficiencia mayor, pero que los costes sean mínimos. Porque hay que juntar todo. Mirad las épocas de crisis que hay, ahora hay una guerra, pero mañana será no sé qué, o vendrá el virus de la pandereta, yo qué sé. Entonces, siempre estamos en un equilibrio muy delicado a la hora de poder evolucionar. Y por eso ese desarrollo, la historia de la música en la que digo yo, en la que yo me he criado y en la que me gusta mucho lo bien que la nueva tecnología digital ayuda a los que veníamos del mundo analógico y lo bien que aporta a conseguir esos resultados. Pero insisto, y lo diré una y mil veces, yo creo que esto es un logo mío que llevo toda la vida. Yo no tengo, por suerte, ni Facebook, ni Twitter, ni nada, así que no me vais a poder dar el coñazo, pero os dejaré al que quiera mi correo y lo hago encantado, de verdad, ¿eh? Respondo a todo el mundo cuando tengo tiempo. Porque a veces sé que les da vergüenza a los sitios, o por no tal, o no preguntar. Me ha pasado muchos sitios, gente que va a pagar por escucharte o por verte, o cosas más técnicas, y al final no preguntan. Yo lo que quería deciros hoy es que, comparado en la historia de mi vida, desde que empecé de la nada, y no teniendo nada, y siendo un pobrecito hijo de viuda hecho polvo, a llegar aquí, lo puede hacer cualquiera. La tecnología está ahí para todos. Lo que pasa es que hay que creer mucho, tener mucha vocación en este trabajo, sobre todo, creerse mucho lo que se está haciendo y fiaros mucho de vosotros, o sea, de lo que haya, por muy raro que os parezca. Yo todavía sigo haciendo cosas que la gente me mira y me dice, pero tú estás colgado, ¿cómo haces eso? No es posible. Pues, no, el ecualizador no hay que tocarlo, por poneros un ejemplo. Pues yo estoy oyendo mi concierto y no me gusta y le debo meter un hachazo al ecualizador de 12 dB y se lo meto. Y la gente se echa la mano a la cabeza. ¿Qué haces? Digo, no, ¿lo oyes ahora? Sí, suena bien, pero es que eso es una barbaridad. ¿Qué es una barbaridad? ¿Que suene bien o eso que he hecho? Quiere decir, la literatura y los libros están para eso. Es como el primer día que Picasso pintó el Guernica, que lo ves y dices, joder, cosa más fea. Y sin embargo el tío inventó el cubismo, diseñó una cosa nueva. La cuestión está en creer lo que hacéis, porque cualquiera tenéis la capacidad, como yo, como cualquiera, de hacer cosas buenas. Y el desarrollo de esto está, y el conseguir que funcione está a base de trabajo, de esfuerzo y de equivocarse mil y una vez. O sea, ya te digo que yo me he metido la pata no sé cuántas veces, pues todas las que he podido. Pero sigo haciendo cosas que hacía hace 40 años y funcionan. Porque cualquier pista que utilices y cualquier medio para que te suene bien una cosa estará bien hecha. Da igual con lo que lo hagas, con un ecualizador, un trasto viejo, lo que sea. La intuición. Fijaros mucho en el ambiente. Fijaros tal. ¿Por qué se ha evolucionado en toda esta historia que hemos hablado? Porque la gente ha escuchado a los que somos muy de oreja, como digo yo. Yo puedo tener 1000 herramientas, pues las tengo y las utilizo. Yo llevo un asistente ahora que se llama Dani, que es impresionante y sabe más que yo. Y tiene la edad de mi hija y sabe más que yo, pero mucho más que yo. Pero luego él también te dice, ya, pero a mí no me suena así. Porque él aplica ese tipo de cosas y aplica ese tipo de historias. Vale, gracias. Creo que ya me están echando, ¿no? Vale. A mí no. Bueno, no sé, yo he tratado de dar muy poco tiempo, no he querido entrar en nada técnico porque es que es una tontería, perderíamos el tiempo en cualquier chorrada. Cualquiera que queráis, os acercáis, os dejo mi correo o lo que sea. Ya veis lo que es. Esto es la evolución de la música.
contada en 1 hora y poquito, como muy así. Queda mucho por hacer, pero sí es verdad que cada vez hay menos por hacer. O sea, ya todo lo que se va logrando, estamos en un mundo, es como, para terminar, yo siempre lo comparo al récord de los 100 metros lisos, ¿no? Que bajaron de los 10 segundos, están en los 9, no sé cuántos, o la maratón, que la quieren bajar de las 2 horas. Estás en el límite ya donde la física y la propia naturaleza te permite. Yo creo que estamos muy en el límite, sobre todo en la parte acústica, que es la que se choca con los elementos que tenemos en la naturaleza. El viento, la propagación, la temperatura y demás. En digital habrá 1000 cosas más, siempre. Pero en donde estamos al límite. Entonces, ahí es donde hay que darle y darle duro, que seguro que os va a ir muy bien. Pues nada, señoritas, señores, señoras, muchas gracias por venir.